Buenos días con todos, ¿cómo les van a escuchar? Bueno, se Inge, sí, sí se escucha. Chévere. Vamos a empezar con la lista. Está Estefanía Aguirre, Ren Aguja, Sí, que sí está Estefanía, pero me dice que no vale el micrófono. Inge, me escucha, presente. Estefanía ayer. ya, chévere, ya te vi. Alan Andrango, Presente, Inge, buenos días. ya, David Baez, Juan Bracho, Alexandra Calderón, Presente, Inge, buenos días. ya, Leonardo Cañarte, Presente, Inge, buenos días. buen día, Alexis Carranco, Presente, Inge, buenos días. buen día, Luis Ángel Carrillo, Romel Casanova, Presente, Inge, buenos días. buen día, Andrea de la Cruz, Presente, Inge, buenos días. buen día, Francisco Escobar, Presente, Inge, buen día. buen día, Jonathan Flores, Presente, Inge, buenos días. buen día, José Grijalva, Presente, Inge, buenos días. buen día, Huellas, Presente, Inge, buen día. ya, Javier Imberquingo, Presente, Inge, buenos días. día, Carlos Medina, Presente, Inge, buenos días. día, Melia Montero, Presente, Inge, buenos días. día, Mabel Naveda, Presente, Inge, buenos días. día, Freddy Oñate, Presente, Inge, buenos días. día, Alexis Orbe, Presente, Inge, buenos días. día, Camilo Orellana, Presente, Inge, buenos días. día, Israel Ramos, Adrián Rea, Vanessa Samaniego, Presente, Inge, buenos días. Cristian Vega, Presente, Inge. Adrián Díaz, Presente, Inge, buenos días. Inge, buenos días. Fernanda Bracho, por favor. Inge, también David Vázquez, ahorita. nadie más. Bueno, tengan en cuenta que con ustedes tenemos el examen el día viernes, entonces, si alguien tiene dudas o algo, me dice. Ok. Deberíamos solucionarlas antes de que se acabe la semana. El examen nuevamente será en parejas, igual que la otra vez. No hubo ningún problema con eso. Entonces, para estar todo claro con eso. Bueno, ¿hasta dónde llegamos con ustedes? Ya vimos líneas de conducción, los métodos de bombeo. ¿Hasta qué parte llegamos en esto? ¿Me ayudan? ¿Hasta parte llegamos? Creo que está ahí, Inge. Sí, Estábamos ya viendo líneas de conducción, entonces, ¿no es cierto? Es importante esto porque
mm, ya es la parte previa, justo antes de llegar a la zona de las redes. Entonces vamos a seguir viendo un poco de los componentes de las líneas de conducción. Nos dice que para el trazado de una línea de conducción debemos buscar que esté cerca de las vías públicas. ¿Cuál es la razón? Facilidad de mantenimiento y también una facilidad de operación. Ten en cuenta que el generar vías para un proyecto en específico lo hacen muy caro y es uno de los problemas. En ciertas obras las vías terminan costando más de un 15-20% del total del monto y eso es exagerado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque si nos toca hacer vías puede incrementar dramáticamente el costo. La longitud de la línea de conducción tiene que ser lo más pequeña posible para disminuir las pérdidas. Eso también es importante. Como ya sabemos nosotros, nuestra idea siempre es tratar de trabajar con el sistema a gravedad. Entonces, si nosotros empezamos a tener muchas pérdidas, puede generar que la carga que tengamos sea muy bajita y se vuelve muy bajita y ya podríamos necesitar la inclusión de un sistema de bombeo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el trazado en cuanto a la longitud del conducto. En muchos casos puede volverse crítico y puede obligarnos a necesitar incluir sistema de bombeo. La línea de gradiente hidráulico siempre debe ser positiva y la tubería siempre debe trabajar a presión. ¿Qué significa esto? Nosotros no deberíamos tener presiones negativas dentro de una línea de conducción. Ahora, ¿creen ustedes que se pueda tener presiones negativas en una línea de conducción? ¿Bajo qué condiciones podría pasar eso? ¿Qué me dices, Israel? Bien. Tal vez si hubiera una bomba de vacío. ¿Para qué le pondrías una bomba de vacío a un sistema de conducción? Me dices, Tal vez si se quedara sin fluido. ¿te quedara cómo? No te entendí eso. ¿Qué O sea, podríamos tener en este sentido? podría haber vacío si es que las bombas se quedaran sin fluido para succionar. Si se quedaran sin fluido. Pero bueno, eso sería una condición complicada para obtener, ¿no? Porque nos quedaríamos sin fluido. Realmente, mm, ¿cuál podría ser una razón para que pase eso? El tanque de carga se dañó y la válvula de paso no está funcionando. Podría ser algo así, tal vez. Pero ahí hablaríamos de un problema más bien de una falla en el sistema, más que de una situación realmente de presión negativa. Entonces ahí la idea es en el trazado evitar situaciones, por ejemplo, en lo que si yo tengo aquí mi tanque de agua, tengo un trazado más o menos así, la tubería está con ese trazado y de repente la línea de gradiente hidráulico va así. Entonces, ¿por qué se puede dar esto? Porque aquí tengo yo una pequeña elevación. Yo estoy siguiendo con la tubería esta elevación. Entonces, de repente, como mi punto de descarga está acá abajo, puede suceder, tenga mi gradiente de energía por debajo de la tubería y cuando pasa esto, la carga de presión se vuelve negativa. Hay que tener cuidado con que el trazado contemple la relación entre la línea de gradiente hidráulico y
dónde se encuentra físicamente la tubería. ¿Está clara esta situación? Sí, Inge. Es importante tener en cuenta que parece algo tonteroso, pero créanme, en algunas situaciones puede darse este caso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si nos empieza a generar presión negativa, el sistema va a dejar de funcionar. Entonces, es algo crítico y es algo que no debería pasar, no deberíamos dejar pasar. Entonces, hay que tener en cuenta esta situación para el funcionamiento de la línea de conducción. En estos casos puede que el fluido no pase, que se quede estático ahí, y si es que llega a pasar debido al efecto de la carga de presión del tanque, y no va a pasar con el caudal que nosotros esperamos y el sistema no va a funcionar de manera correcta. Por otro lado, se debe evitar zonas con presiones excesivas, zonas inestables y quebradas. ¿Por qué creen que se tiene este requisito? ¿Qué puede pasar, Esteban Flores, con las presiones excesivas? O sea, puede haber una carga muy alta y puede llegar a dañar la tubería o sea, sí, dañar la tubería porque no estaría construida, o sea, diseñada para aguantar una sobrepresión. Bueno, no hablaríamos de sobrepresión, porque si hablamos de sobrepresión, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el fenómeno de sobrepresión? ¿Recuerda? Tú mismo, Esteban, ¿cuál es el fenómeno de la sobrepresión? No, Inge, no recuerdo, la verdad. Cuando hablamos de sobrepresión, nos referimos normalmente a un fenómeno transitorio. ¿Qué significa transitorio? Que no es un fenómeno que sea de manera constante. ¿Sí? Por eso hablamos de que vamos a un valor sobre la presión normal. Normalmente, esto en la mayoría de casos viene relacionado con el golpe de ariete. ¿Recuerdas qué es el golpe de ariete? Esteban. No era lo que era el golpe, o sea, el aumento repentino de la presión o sea, que se generaba por el cambio de velocidad en el fluido de la tubería. Exacto. Un cambio drástico de velocidad, no un cambio cualquiera de velocidad. ¿Cuándo se da ese cambio drástico? En situaciones como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una válvula que se abre o se cierra de manera inmediata, o una bomba que está funcionando y se apaga, o una bomba que empieza a funcionar de la nada, o en algunos casos de fugas. Entonces ahí tenemos las sobrepresiones. Entonces hay que tener cuidado con las sobrepresiones, sí. Obligatoriamente hay que tener en cuenta si es que exista la posibilidad de sobrepresión, cuáles podrían ser sus efectos. Ten en cuenta que el golpe de ariete podría llegar a duplicar la carga estática de presión. Entonces, en teoría, nosotros deberíamos tener un factor de seguridad que nos permita que el tubo no falle con estas sobrepresiones. Entonces, por ahí va esa situación. Pero aquí nos habla de presiones excesivas, esto en función de cargas de presión típicas que estén constantes y sean muy altas, porque, como también decía Esteban, las sobrepresiones pueden llevar al daño de tuberías. Entonces, ¿qué sucede con el daño de tuberías? Empieza a generar problemas para que cuando lleguen estas presiones muy altas a la red de distribución, se vuelve un problema para los usuarios. Entonces hay que tener en cuenta que en las líneas de conducción nosotros en algunos casos tenemos que colocar los tanques rompepresiones. ¿Qué son los tanques rompepresiones? Simplemente tanques en donde llega el conducto y se elimina la presión debido a que se le pone en contacto con la atmósfera. Entonces,
empieza nuevamente a coger presión el tubo después del tanque. Estos tanques son útiles en zonas donde tenemos grandes pendientes y en donde nosotros podemos tener problemas de presiones altas que pueden generar fatiga o pueden generar daños en las conexiones ya de agua. Lo mismo, habla de zonas inestables. Esto va relacionado con lo que es la posibilidad de derrumbos. Tengan en cuenta que un derrumbo puede llevarse a toda la tubería, ¿no? Entonces es peligroso esto porque nos obliga a quitar el servicio de agua potable. Ten en cuenta que la línea de conducción es la que lleva el agua ya a la red. Entonces, si se daña la línea de conducción, tiene que dejar de funcionar la red. Entonces, esto es importante. No sé si recuerdan, pero más o menos hace unos, ¿qué será? Unos 3 meses, debido a un derrumbo, se quedó todo Tumbaco sin agua. Entonces, es algo que aquí en Quito pasa un montón, que las tuberías van por zonas inestables. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque, en esencia, sabes, la ciudad de, bueno, no la ciudad, sino la población de Tumbaco se quedó sin agua por más o menos 3 o 4 días. Entonces, eso significa que estamos dando un servicio de mala calidad y obviamente nosotros debemos tratar de generar que se tomen todas las medidas para que este tipo de situaciones no se den. Y lo mismo las quebradas. Las quebradas suelen ser puntos críticos, porque primero son lugares donde si cogemos el trazado de la quebrada vamos a tener presiones excesivas. Normalmente las quebradas suelen ser zonas inestables. Y por otro lado, si nosotros queremos pasar la quebrada, nos toca utilizar o un puente canal, que es la estructura que iría a manera de un puente por sobre la quebrada, o nos tocaría ver algún tipo de estructura adicional a la que cual nos podamos anclar para generar el paso de la tubería. Entonces se vuelve complicado, se vuelve caro y obviamente nosotros hemos visto que la idea es que nosotros generemos proyectos que puedan ser construidos, no que se vuelvan muy caros para ser construidos. Después, como criterios de diseño, tenemos que tener en cuenta la carga disponible, que en esencia es la diferencia entre la elevación del tanque de carga, que es el tanque que nos va a dar la presión, y el punto de salida. Tenemos que tener en cuenta la capacidad para transportar el caudal de diseño en función del diámetro del material que tenemos nosotros y de las necesidades del caudal de diseño. La presión, nosotros debemos mantenernos dentro del rango de presiones que nos da nuestra norma. Normalmente no debería bajar de 5 metros de columna de agua una conducción y se suele buscar que no suba de los 50 metros de columna de agua, pero a veces es difícil, especialmente en zonas con topografía un poco variable como Quito, mantenernos en ese rango. Lo que sí tenemos que tener siempre en cuenta es que la presión no puede ser mayor a la presión que resiste el conducto, como les decía, considerando cargas estáticas y cargas dinámicas, de las cuales las dinámicas son las que se deben al golpe de ariete. El tipo de tubería también en función del material es importantísimo porque hay materiales más resistentes y menos resistentes. Entonces debemos tener en cuenta la velocidad que pueden resistir y la presión que pueden resistir. Y los diámetros, también tener en cuenta cuáles son los diámetros que encontramos nosotros en el mercado, porque a veces es muy difícil encontrar diámetros muy específicos. Hay tuberías que solo vienen con diámetros de 2 en 2 pulgadas, hay otros de 1 en 1 pulgada. Entonces nosotros ya hemos visto a lo largo de todas las materias de hidráulica que puede ser una limitante, porque si usamos un diámetro de 2 pulgadas, que nos queda un poco justo, que queda con muchas pérdidas, y la siguiente opción es de utilizar el diámetro de 4 pulgadas, pues llegar a 4 pulgadas tal vez sea demasiado y las pérdidas sean muy bajitas. Entonces ahí entran nuestros criterios ya como ingenieros civiles, en donde nosotros tendríamos que buscar una solución, y una solución típica es generar estrangulamiento, como lo estábamos viendo en el sistema de bombeo que analizamos antes, en donde el estrangulamiento significa colocar una válvula y cerrarla un poco para
utilizar un diámetro más grande y asegurarnos de que tengamos las características deseadas, o sea, que nosotros controlemos el caudal dentro del conducto mediante esta válvula de control. Entonces, es importante tener en cuenta estas situaciones porque a veces nos pueden generar varios problemas. Hay líneas de conducción a flujo libre, o sea, canales. Un ejemplo típico es cuando nosotros veíamos las obras de captación, las tomas, teníamos las tomas de rejilla lateral. En muchos casos, después de la rejilla lateral, se puede utilizar un canal para llevar agua cruda como una línea de conducción. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el agua se le llama solamente agua cruda porque no vale la pena que sea agua tratada por la facilidad de contaminación cuando tenemos flujo libre en un canal abierto. Entonces, normalmente cuando trabajamos en flujo libre, utilizamos la ecuación de Manning. Normalmente los canales van a ser de hormigón, por eso el coeficiente de Manning está entre 0,12 y 0,16. Se recomienda una velocidad máxima de 2.5 metros por segundo para evitar la erosión. Una velocidad mínima de 0.3 metros por segundo para evitar sedimentación. Características básicas. En otros casos puede que nos pidan, debido a la factibilidad de que se contamine el agua, generar un embovedado. ¿Qué significa embovedado? Pues que tengamos un canal cubierto. ¿Cuál es la situación? Que se suele volver muy caro y a veces es difícil de darle mantenimiento. Entonces hay que tener también un mayor control de las descargas, o sea, los caudales que se descargan a través de este canal y un mayor control de las conexiones, porque no vamos a tener la factibilidad de identificar todas las conexiones que se generan a este canal principal y pueden ser puntos de fuga. Entonces, si embovedamos un canal y tenemos puntos de fuga, puede ser peligroso para que se contamine lo que es el agua que estamos llevando. Cuando hablamos, en cambio, de tuberías a presión, en conductos cerrados que trabajen a presión, nosotros vamos a tener que la presión mínima recomendada es de 5 metros de columna de agua, pero podemos decir que esta es una presión muy bajita. Si nosotros vamos a alimentar una red con esta presión, estaríamos hablando de que necesitamos de ley un sistema de bombeo, ¿no? Entonces ahí entrarían los sistemas de bombeo que ya expusimos, en donde, por ejemplo, tenemos el sistema donde están las bombas justo antes del tanque, ¿no es cierto? Entonces tiene que llegar con una carga de presión, pues las bombas alimentan el tanque y alimentan la red. Pero hay que tener en cuenta que esta carga de presión, especialmente si es tan bajita como 5 metros de columna de agua en un sistema importante, en muchos casos podría generarnos problemas. Entonces yo les diría que tener cuidado en que no tengamos presiones muy bajitas, porque especialmente con el paso del tiempo, al incrementarse la rugosidad de los materiales, pueden incrementarse las pérdidas y reducir esta presión. Entonces hay que tener mucho cuidado con trabajar con presiones bajitas, porque el sistema puede volverse un sistema casi que poco funcional. La presión máxima está relacionada con la presión máxima estática. Normalmente está en el orden de los 5 metros de columna de agua, pero puede ser fácilmente vencida, especialmente en zonas de topografías variables, como aquí en Quito, en donde fácilmente podríamos llegar a presiones de sobre los 50 metros de columna de agua. Yo les pongo el ejemplo en el Valle de los Pillos, ya dentro de la red tenemos presiones sobre los 100 metros de columna de agua. ¿Qué significa eso? Que si en la red tenemos una presión tan alta, en la línea de conducción, tele vamos a tener una presión mayor. Entonces, hay que tener cuidado porque, les mencionaba,
Esto va de la mano con los problemas que se generan para los usuarios. Si en la red tenemos una presión tan alta y el usuario tiene un sistema de tuberías de PVC, por ejemplo, esto va a causar que la tubería tienda a fallar bastante. Y no sé si se han fijado, pero en el Valle de los Chillos, en la mayoría de casas, cuando tienen conducciones a PVC, se generan problemas de fugas. Estas fugas se deben a que la carga de presión es demasiado alta y obviamente con el tiempo el material se fatiga y especialmente los accesorios van a empezar a tener fugas. Entonces hay que tener mucho cuidado con que no tengamos presiones tampoco demasiado altas. La presión de diseño va a ser la presión máxima que manejemos nosotros, teniendo en cuenta que, como hablábamos antes, hay que verificar siempre la factibilidad de que ocurra el golpe de ariete. Es que se puede generar el golpe de ariete suele ser el que da la presión máxima. Y esta presión máxima multiplicada por un factor de seguridad que nos dice que va a ser el del 10% para gravedad y del 30% para sistemas de bombeo. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a tener los puntos críticos de presión? Pues en las zonas bajas del conducto. Lo más típico es que en la zona donde tenemos una depresión, vamos a tener la mayor presión, entonces nos toca cuidar que esta presión esté dentro del rango y comprobarle que no genere, que no se genere primero golpe de ariete y después que la tubería pueda resistir todas las sobrepresiones que nosotros manejamos. En cuanto a velocidades, nos vamos a mantener con los rangos que ya hemos estado trabajando. En líneas de conducción, la recomendación es que la velocidad mínima sea de 1 metro por segundo. En este caso, obviamente, porque necesitamos tener una presión considerable para poder abastecer al sistema. Y la velocidad máxima se estipula en 6 metros por segundo, dependiendo del material que usemos. Pero nuevamente, repito, para mi gusto es mucho. Esto en conductos de centrales hidroeléctricas ya se lo podría tener, pero en sistemas de líneas de conducción me parece que es una velocidad demasiado alta que va a generar presiones demasiado altas. La velocidad máxima que se suele recomendar se mantiene en 2.5 hasta 3 metros por segundo. Y la pendiente mínima, se suele recomendar que haya una pendiente positiva mínima del 0.05%. Esto con la finalidad de evitar que se genere la acumulación de aire. ¿Qué puede pasar si se empieza a acumular aire dentro del conducto? ¿Qué me dices, Vanessa Samaniego? Si se comienza a acumular aire, podría producir burbujas. Como burbujas. No, perdón. Esa era en tal vez se produciría pérdidas. Pérdidas, sí, si es que hay acumulación y atrapamiento de aire, ¿cierto? Si tenemos una situación más o menos así, si nos empieza a acumular aire, vamos a tener un incremento de pérdidas. Sí, es verdad. ¿Qué se van a dar estas pérdidas, Vanessa? Se darían estas pérdidas porque por la gravedad del agua iría para abajo y también en las conexiones podrían. No, las pérdidas se darían en este punto exacto. Aquí no hay ninguna conexión. ¿Por qué se generarían pérdidas? Que tal vez disminuiría la velocidad. Por cambios de No. Aquí, ¿qué pasa si yo tengo un diámetro X y de repente hay aire ahí adentro? ¿El diámetro va a incrementar o a disminuir? A disminuir. A disminuir. ¿Y qué pasa cuando disminuye el diámetro? ¿Qué pasa con las velocidades?
También, no, a ver, ¿Perdón? aumentan. Las velocidades aumentan, empieza a generarse un incremento de velocidad en esta zona. Si incrementa la velocidad, esto genera turbulencia. Y la turbulencia es la que genera un incremento de pérdidas. Es uno de los problemas de tener burbujas de aire atrapadas. Por otro lado, esto genera que aquí pueda producirse una variación del caudal. Entonces, si se produce una variación del caudal, vamos a tener que todo el sistema va a cambiar el caudal con el que estaba funcionando. Entonces, esto es un problema porque nosotros hicimos un diseño y puede verse afectado. Entonces, puede variar el caudal, puede variar la velocidad, pueden incrementarse las pérdidas, el sistema deja de ser eficiente. Y después, si es que tú dices, ay, bueno, burbujas de aire que se generen alrededor, no tendría mucho que ver con el atrapamiento de aire, porque esto ya sería un espacio grande de aire, pero si es que hay burbujas de aire, las burbujas de aire podrían generar afectaciones por un fenómeno similar al golpe, a la cavitación, perdón. Entonces, las burbujas de aire se pegan a las paredes y puede generarse la implosión de las mismas cuando hay mucha carga de presión. Entonces, sí está claro cuál sería, Vanessa, la situación que se nos vendría si es que hay atrapamiento de aire. Sí, Ya. En cuanto a la carga disponible, vamos a ver que viene dada por la diferencia de las cotas de presión desde el punto del tanque de carga hasta el punto de llegada del agua, que ya sería la red de distribución o el tanque de almacenamiento. La carga disponible es importante porque es la que nos va a dar una guía de la presión y del caudal que nosotros vamos a manejar en el sistema. Recuerden que mientras más carga disponible tengamos, nosotros vamos a tener mayor caudal también. Cuando estamos trabajando a gravedad, obviamente. La línea de carga total va a ser la línea de energía, como nosotros la conocemos, ¿cierto? Y es la línea que define la energía disponible en el sistema. ¿Sí? Siempre dada en función de la longitud de la tubería que nosotros manejamos. Entonces, nuestras líneas de energía serían la línea de carga total o línea de energía total y nuestra línea piezométrica o línea de gradiente hidráulico. Entonces, en esencia, nosotros tenemos nuestro tanque, el cual va a tener el almacenamiento del agua después de la obra de captación. La carga que genera va a corresponder a la línea de energía total, donde aquí debería ser una pendiente, no está tan pronunciada, pero debería haber una pendiente que corresponde a las pérdidas que se generan. Y nuestra línea presiométrica o línea de gradiente hidráulico, que es la que nos da una idea de la presión que nosotros manejamos en el sistema. Entonces, esto va a llegar a un estanque final, un tanque final o a la red de distribución. Eso ya va a depender de cómo funciona el sistema que nosotros hemos diseñado. Esto lo vemos rápido porque nosotros debemos ya tenerlo. En función de la carga, nosotros vamos a tener la carga estática, que es el desnivel entre los dos tanques, ¿no es cierto? Tengo mi línea de presión estática cuando no estamos teniendo movimiento en el fluido. Entonces, esta va a ser la carga estática, que en muchos casos es la carga de presión más importante. Ahora hay que tener en cuenta que siempre hay la posibilidad de que se genere golpe de ariete, entonces hay que tener en cuenta los efectos del golpe de ariete que suelen generar lo que se conoce como la carga dinámica. Ahora, ¿qué sucede en la realidad? Nosotros podemos tener un fenómeno similar al que nosotros estábamos viendo hace unos minutos, donde este de aquí es mi tubería.
Tengo una elevación, entonces subo la tubería para no gastar en excavaciones y genero este trazado en azul. Mi línea de carga estática me dice que sí, tengo en todo lado tengo carga estática positiva. Como vemos, esta es la energía cuando no tenemos movimiento y esta es la tubería, entonces está funcional. Pero de repente grafico mi línea de energía y mi línea de gradiente hidráulico y pasa esto. ¿Qué dijimos que significa esto? ¿Qué me dice? ¿Qué dices, Amelia Montero? No recuerdo, Inge, para ser No es sincera. el aumento de presión y que ahí tendría que haber un pozo para aliviar la presión, para disminuir la presión. En donde está el círculo, un pozo para, sería un tanque rompepresión. Eso, perdón, un tanque sí. Pero ¿por qué quieres romper la presión aquí? ¿Cuál sería la idea de eso? O sea, arriba puede acumularse aire y generar una presión negativa. Y acumularse aire puede darse, pero el problema es realmente es la presión negativa que tendrías en este caso. Que es un problema porque esta presión negativa no va a permitir que funcione el sistema de manera adecuada. Aquí tenemos una zona de vacío. ¿Qué significa si tengo una zona de vacío? Que va a empezar a generarse un efecto succión acá y capaz que acá también. Entonces puede que el agua inclusive no fluya de manera correcta. Entonces eso genera ya que el sistema simplemente no funciona. Y hay riesgo también de cavitación por la zona de vacío que va a generar burbujas. Entonces el sistema fracasa, no va a funcionar de manera adecuada. Entonces hay que tener mucho cuidado que no se generen presiones negativas. De ahí nosotros tenemos que tener en cuenta también la línea de gradiente hidráulico cuando nosotros utilizamos una válvula. Nosotros normalmente vamos a tener un sistema así ya en la realidad. Está mi trazado, tengo mi línea de gradiente hidráulico, mi nivel estático, cuento con las pérdidas que se generan. Esta es mi carga de presión. Y al final, debido a las disponibilidades de diámetro, porque yo puede que necesite un diámetro de 3 pulgadas, un cuarto y no encuentre en el mercado, entonces siempre voy a tener una presión remanente. ¿Cuál es la presión remanente? Una carga de presión cuando llega el agua al tanque de descarga. Entonces, ¿qué pasa ahí? El agua va a llegar con más presión que la que vamos a tener y bajo condiciones normales. Entonces, en estos casos, la recomendación es que esta carga de presión sea de alrededor de 5 metros de columna de agua. De manera que podamos generar una seguridad en el caso de que empiecen a incrementarse las pérdidas. ¿Pueden incrementarse las pérdidas? Sí, debido al uso, debido al daño en la superficie del material, a la acumulación de partículas en el material del conducto, etc. Pues la recomendación, tengan en cuenta, son 5 metros de columna de agua para que tengamos esta presión adicional. En esencia, nosotros tendríamos nuevamente línea de gradiente hidráulico va a ser igual a la línea de energía menos la carga de velocidad. Esto lo veo rápido porque obviamente es materia pasada. ¿Qué pasa cuando nosotros, en cambio, tenemos un sistema, aquí le pongo como sin válvula,
pero en donde el diámetro del conducto tiende a ser muy grande debido a la disponibilidad de diámetros en el medio comercial. ¿Qué sucede? Yo puedo tener una zona en donde debido a que el diámetro es muy grande, empieza a trabajar con flujo libre. O sea, aquí no tengo presión. Amelia Montero, otra vez, ¿qué crees que significa eso? ¿Puede ser un problema? ¿No habría problema? ¿Qué crees que pasa? Puede que funcione a gravedad la conducción del agua. Está funcionando a gravedad, aquí no tenemos ninguna bomba. ¿Qué pasa con eso? Puede ser un problema al momento de... Aumentaría Comentaría que, la velocidad ¿por qué? porque no tendría una válvula que la podría regular. No. ¿Para qué coloco una válvula yo? ¿Cuál sería la razón de colocar una válvula si se puede dar este caso? Para controlar el paso del agua. Controlar el paso del agua. ¿A qué te refieres con eso? No sé, para que no vaya con... Que la presión y la velocidad sea adecuada. O sea, que no sea ni muy ah, fuerte, por así decirlo. No, no va por ahí. ¿Cuál es el problema de que tenga flujo libre aquí? En esencia, de repente se acabó el flujo libre y tengo presión acá. ¿Qué problema podría generarse ahí? Dije, en la zona de salida del flujo libre, no, si es que hay presión justo en el punto en el donde comienza la línea de, donde está la línea, en ese puntito que acabo de dibujar, no habría presión negativa al otro lado de la tubería, ¿En dónde? en donde dice flujo libre, Aquí. no habría, ajá, o sea, en la partecita en la partecita, o sea, en la tubería de Aquí. salida del tanquecito, ¿Qué justo antes, ajá, pasaría? en ese tramo. ¿Qué pasaría en Si ese es que tramo? de repente hay presión en ese tramo, no, o sea, habría succión. Presión, Eso es lo que succión. le entiendo. Si es que hay una presión justo en el puntito ese que dibujó, está flujo libre, ¿no es cierto? Y luego sale a presión. Luego, o sea, comienza a haber presión en ese punto. No habría succión en la parte antes del punto, en el tramo anterior al punto. No tanto por ahí. En esencia, ¿qué tendríamos aquí? Tengo un tanque, tengo la tubería y esta tubería es muy grande para el caudal que está pasando desde el tanque a la tubería. Entonces empieza a ir con flujo libre, no hay carga de presión. Entonces, ¿qué sucede cuando hay flujo libre? Tenemos aire atrapado dentro de la tubería, ¿no? Yo tengo aire dentro de la tubería y de repente llego a un punto en donde se llena totalmente la tubería, ¿qué va a pasar? Va a haber un cambio de presión. Va a haber un cambio de presión porque aquí no tenemos presión y acá sí tenemos presión. Entonces, se incrementa la presión, vamos a tener presión interna. Pero también va a haber burbujas de aire que ingresen al sistema. Porque estamos con flujo libre y de repente ya no hay flujo libre. Y no es que el aire se va a quedar aquí acumulado. Tiene que pasar una parte del aire por lo menos. Pues ya se genera un problema ahí. Si yo aquí tengo mucha presión y tengo aire atrapado, probablemente se pueda generar cavitación aquí.
o un fenómeno similar a la cavitación, en donde este aire atrapado, debido a la carga de presión, empieza a implosionar y genere daños en la tubería. Lo mismo, si aquí tengo esta zona de acá, va a pasar que el aire se quede aquí atrapado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué me dices? Sí, Entonces, ¿qué sucede? ¿Yo para qué pongo una válvula aquí? Yo coloco una válvula para generar estrangulamiento. ¿Qué es eso? Que nosotros tengamos un diámetro más pequeño, porque si este es el diámetro total y yo coloco la válvula, esta válvula va a generar que en este tramo el diámetro sea menor. ¿Y qué sucede? Inmediatamente la válvula va a generar presión. Y cuando genera presión, este sistema empieza a funcionar como un sistema totalmente a presión. Esto es algo casi que necesario en proyectos que tienen periodos de vida útil largo. ¿Por qué? Porque, digamos, un proyecto de agua potable, el caudal que va a necesitar ahorita va a ser capaz que la mitad del caudal que necesita después de 30 años. Pero el sistema está diseñado con tuberías para después de 30 años. Entonces yo puedo tener flujo libre en ese conducto. ¿Qué hago? Le coloco una válvula para evitar que se genere flujo libre y de esta manera asegurarme que siempre el conducto esté totalmente lleno. ¿Sí está clara esta idea? sí. Ya, perfecto. Bueno, ya pasó de las 8, tengo unos minutos antes de continuar.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí. Entonces seguimos con características de las líneas de conducción. El diseño normalmente es para el día de máximo consumo, o sea, el caudal máximo diario, y las variaciones horarias van a ser absorbidas por el tanque de regularización. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto? Que cuando tenemos un tanque de regularización, el tanque es el encargado de generar el abastecimiento para periodos críticos, que serían los caudales máximos horarios. Pero también existe el caso de diseñar directamente la línea de conducción para el caudal máximo horario, en donde ya no necesitaríamos un tanque de regularización. Ahora, ¿cuál creen que es una mejor opción de las dos? ¿Qué me dices, Leonardo Cañarte? Tendríamos que, pienso que sería el máximo diario, ¿Por qué? porque de esa manera otorgaríamos lo que consume la población durante el día. En cambio, con el máximo horario, bueno, si diseñamos con el máximo horario tendríamos, pero sería, quizás no sería un valor fijo para todo el día, porque este valor máximo horario podría ser menor en la noche. Obviamente va a haber zonas donde sea mucho menor, pero en el máximo horario tendremos un conducto más grande. En el máximo diario un conducto más pequeño, pero respaldado por un tanque. Ahora, normalmente yo creo que es mejor contar con un tanque porque contar con un tanque nos da seguridad, especialmente si es que nosotros tenemos un daño en la línea de conducción. Al momento de contar con un tanque vamos a tener una forma de poder abastecer al sistema, en este caso crítico. Entonces, por ahí va la ventaja. Mientras que si nosotros tenemos una línea de conducción sin un tanque de, de regularización, el problema es que no vamos a poder actuar rápidamente en el caso de que haya un problema en la línea de conducción. Pues, normalmente, lo ideal es trabajar con un tanque de regulación. Bien, cuando tenemos bombeo, el diseño suele ser para operaciones 24 horas del día o debemos generar un ajuste de los gastos para que las bombas puedan satisfacer las necesidades, tal cual como vimos en el ejercicio de sistemas de bombeo, ¿no? Si es que el bombeo no lo tenemos durante las 24 horas, tenemos que ajustar el caudal para que las bombas puedan abastecer el caudal de las 24 horas en un periodo menor. Podemos considerar incrementar el caudal que va a pasar por la conducción, entonces habría que tener en cuenta un incremento de diámetro de la tubería. Esto en función a las situaciones que puedan pasar en el futuro. Entonces siempre hay que ver las posibilidades de crecimiento del sistema. En algunos casos, si es que el incremento del diámetro se podría mantener desde el inicio sin que afecte los costos del proyecto. Normalmente las líneas de conducción van a seguir la topografía, por eso lo que decíamos puede volverse un problema en algunos casos, entonces hay que cuidar siempre que no haya presiones negativas y tenemos que considerar siempre el cálculo de la línea de gradiente hidráulico y de la línea de energía, especialmente porque nosotros de esta forma podemos asegurarnos de que no existan presiones negativas y también tener en cuenta cuáles son los puntos críticos en cuanto a presiones. También hay que tener en cuenta el tipo de tubería para la conducción. La tubería tiene que ser capaz de soportar las presiones más altas que podamos tener. Entonces hay que buscar las zonas críticas y determinar con esas zonas críticas si es que la tubería que nosotros queremos utilizar puede resistir las presiones que vamos a manejar. El golpe de ariete, ya hemos dicho, puede generar un incremento muy dramático de las presiones. Entonces hay que tener en consideración la posibilidad de esta sobrepresión para definir el material. Entonces, en cuanto a materiales,
Nosotros podemos tener varias opciones como fibrocemento, que no es tan utilizado, acero, que es de los más utilizados, el PVC, que también es muy ampliamente utilizado, polietileno de alta densidad, que en algunos casos ha crecido bastante su uso, el hierro dúctil, que también tiene un uso importante, el hierro galvanizado, que no es tan común, pero tiene su espacio, las de hormigón, que en algunos casos, especialmente cuando queremos flujo libre o también cuando queremos sistemas embovedados o túneles, suelen presentar la mejor opción. ¿Qué hay que tener en cuenta en cuanto a los materiales? Los caudales que podríamos manejar, las presiones que puede resistir el material, las velocidades de diseño. Por otro lado, el costo puede ser uno de los factores más importantes porque hay unas diferencias bastante dramáticas entre costos de diferentes materiales. Los diámetros disponibles en el mercado, que nosotros siempre vamos a tenernos que ir a utilizar tuberías que se dispongan en el mercado porque mandar a fabricar tuberías a la medida suele ser carísimo. Entonces hay que acoplarnos a lo que se nos puede conseguir en el mercado. La calidad del agua es importante porque si tenemos agua muy corrosiva, probablemente un conducto de hierro dúctil o de acero podría verse afectado. El tipo de suelo que tenemos también, en función de la estabilidad que va a tener el mismo, de la resistencia que va a tener el mismo y de la humectación que va a tener el mismo. La durabilidad también del sistema. No es lo mismo necesitar un sistema con un periodo de diseño de 20 años que uno con un periodo de diseño de 100. Entonces, mientras más periodo de diseño, más vamos a necesitar un sistema que resista más. Entonces, la calidad del material también va de este lado de la durabilidad. Y qué tan fácil podemos transportar el material, que bajo condiciones normales no suele ser un problema. Entonces, tenemos, por ejemplo, el acero. Aquí, este valor no le hagan caso. Normalmente, el acero tiene presiones de hasta 20.000 PSI como presiones de resistencia. 20.000 PSI más o menos está alrededor de 14.000 metros de columna de agua, que es lo que quería poner ahí. Un fallito aquí en la diapositiva, más bien lo voy a cambiar. Hay situaciones en donde puede que nosotros tengamos acero de mayor resistencia, pero creo que tenemos que irnos dentro de lo que se consigue en el mercado y normalmente hasta 20.000 PSI es un valor aceptable. Vamos a comparar con los otros materiales y van a ver que el acero resiste mucho más. Entonces, cuando nosotros tenemos altas presiones, el acero se vuelve nuestro material favorito. Los diámetros comerciales normalmente varían entre 2 pulgadas, a veces cada una, hasta las 24 pulgadas. Y después, ya cuando vamos con pulgadas más grandes, cada 6 pulgadas. Hay que tener en cuenta justo lo que les decía, ¿no? Si nuestra primera opción es una tubería de 24 pulgadas y la segunda es de 30, capaz que con esta tenemos muchas pérdidas y que capaz con esta tenemos flujo libre porque no hay casi pérdidas. Entonces podríamos ver la opción de utilizar la de 30, pero con una válvula de control. Entonces, si está claro este criterio, nosotros no vamos a obtener las tuberías que nosotros queramos. Capaz que nos hace falta una de 28,5 pulgadas. No la vamos a encontrar ni locos, entonces o me quedo con la de 30 o me quedo con la de 24. Entonces hay que tener las consideraciones para los dos casos. Como ventajas del acero, la vida útil es muy prolongada. Hay que tener, obviamente, una instalación, una protección y un mantenimiento correcto. ¿Por qué? Porque el acero puede verse afectado por la corrosión. Se recomienda el uso de acero cuando tenemos diámetros grandes o presiones elevadas, o las dos cosas, ¿no? Y las presiones elevadas porque vemos que la capacidad de resistir presión es dramáticamente alta, y los diámetros grandes porque suelen ser bastante comunes en el mercado. Es un material muy resistente, es liviano relativamente y puede cubrir las condiciones de altas presiones y diámetros importantes, que significa que puede llevar caudales grandes.
Entonces, en los proyectos de gran tamaño, suele ser la mejor opción el acero. ¿Tiene desventajas? Sí, obviamente. Puede haber daños estructurales por la corrosión cuando no hay buen cuidado, buen mantenimiento o una buena instalación. Y especialmente porque tiene paredes más delgadas, ¿no? Debido a la alta resistencia del acero, las paredes suelen ser más delgadas y eso puede dar lugar a daños estructurales. El acero tiene un coeficiente de expansión alto. Se expande, nos dice, 3/4 de pulgada por cada 100 pies de largo. Estaríamos hablando de 1,8 centímetros por cada 30 metros de largo, es bastante. Y esto hablando de temperaturas de 40 grados centígrados, que sí pueden ser temperaturas típicas en algunas zonas calientes. Entonces, siempre hay que instalar las juntas que permitan la expansión. ¿Cómo funcionan esas juntas? Como una especie de brida, o sea, un sistema agarrado por pernos, en donde en el interior tenemos una especie de caucho que funciona como empaque y el tubo más pequeño empieza a expandirse dentro del tubo más grande. De esa manera nosotros tenemos ya una facilidad para que no se vuelva un problema lo que es la dilatación del material. Tenemos por otro lado el hierro fundido, en donde el hierro fundido tiene diámetros comerciales normalmente desde las 3 pulgadas, ya para hablar de líneas de conducción, ¿no? Diámetros menores ya no nos servirían para líneas de conducción. Y tiene 4 pulgadas y de ahí hay incrementos de cada 2 pulgadas hasta las 20 pulgadas. Después tenemos la de 24 pulgadas y de ahí cada 6 pulgadas hasta 48. Esta es la disponibilidad más típica en el mercado. Los largos comerciales suelen venir de 4 metros o 6 metros. Aquí en el Ecuador lo más típico es 6 metros. La presión fabricada que va a soportar esta es de 350 psi por 2.500 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces ahí vemos que el acero es dramáticamente más resistente, ¿no? Claro, yo el acero les decía hasta 20.000 en casos de ya los conductos más resistentes, pero un valor típico del acero serían 2.000 o 1.500 libras por pie cuadrado. Entonces vemos que la resistencia es mucho más amplia que la del hierro fundido. Una tubería de hierro fundido puede durar más de 100 años, o sea, tiene una alta durabilidad, siempre y cuando se prevea la corrosión, se proteja el material para que no se pueda corroer. La tubería de hierro galvanizado va a ser una tubería que es de hierro fundido, pero tiene una capa de recubrimiento galvanizado que se le hace con zinc, que busca disminuir la corrosión. Los diámetros comerciales son mucho más limitados. Tenemos de 2,5 pulgadas, de 3, de 3,5, de 4, de 5, de 6, de 8 y de 10. Normalmente esta no existe en tamaño grande. También se presenta como metal corrugado, galvanizado, donde tenemos cierta función de corrugación para que nosotros podamos utilizarla en lo que es alcantarillado. Entonces ya no estaríamos hablando de lo que es presión, sino lo que es flujo libre. La razón del corrugado es poder incrementar el tamaño de la tubería para tener una mayor resistencia y no tener un espesor demasiado grande, tal cual como pasa en el PVC. Entonces, en esencia, el hierro galvanizado es una opción aceptable. ¿Cuál es el problema? Que casi siempre se va a empezar a salir la capa de zinc, o sea, la capa galvanizada. Entonces, cuando se empieza a salir la capa galvanizada, deja de tener esa ventaja. Y dependiendo de la calidad del recubrimiento, en muchos casos no es una capa demasiado resistente. Entonces, por eso no tiene un uso tan amplio. Luego tenemos la tubería de concreto, que normalmente se la fabrica para proyectos específicos. Entonces, en esencia, hablamos de diámetros especiales. ¿Por qué diámetros especiales? Porque son diámetros que no se tienen en el mercado común.
Normalmente, las que son prefabricadas se tienen hasta dimensiones de 72 pulgadas o 2 metros, que son dimensiones bastante grandes. Entonces, normalmente el material de hormigón o concreto se utiliza en conductos grandes, debido a que es más fácil generar la elaboración de estos conductos con diámetros bastante grandes. La tubería va a servir líneas de alta presión por esta misma situación. El hormigón es un material muy resistente y se le genera un alma de acero. Estamos hablando de hormigón armado para altas presiones. Cuando hablamos de baja presión, se puede omitir el acero, pero la resistencia del conducto también baja dramáticamente. Entonces, si van a tener posibilidad de presiones altas, la mejor opción es utilizar una tubería con refuerzo, porque esta va a tener mucha más durabilidad. El acero le da una durabilidad mucho más amplia al material, va a ser mucho más resistente y también va a ser mucho más seguro al momento de transportar, porque uno de los problemas de las tuberías de baja presión de hormigón es que no suelen tener mucha resistencia a los golpes o a la tracción. Entonces, cuando se golpean en el transporte, se suelen romper estas tuberías. Las presiones que maneja son de hasta 400 psi o 2.700 kilómetros por metro cuadrado, bastante más bajas que las que maneja la tubería de acero. Tenemos por otro lado asbesto cemento. El asbesto cemento tiene una mezcla de cemento con sílica y fibras de asbesto. Los diámetros que se consiguen es hasta de 4 hasta 36 pulgadas. La presión era bajita, no tienen una alta resistencia, solo 200 psi. Como ventaja son ligeras para transportar, fáciles de instalar y resisten a la corrosión, pero el asbesto ha sido demostrado como un material cancerígeno, entonces no se recomienda utilizarlo, aunque hay evidencia de que no genera un problema el asbesto cuando es ingerido, o sea, cuando nosotros tomamos del agua, sino el problema se genera cuando nosotros inhalamos las fibras. Entonces, se ha vuelto una limitante el uso debido a esta posibilidad de cáncer. ¿Por qué? Se dice que si el asbesto, si la mezcla no es la correcta, se puede desprender y después de eso puede entrar al aire y nos podría generar el problema de cáncer mencionado. Entonces, se limitó su uso. A veces todavía se lo utiliza para alcantarillado, donde no hay posibilidad de un problema de inhalación, pero ya es un sistema bastante descontinuado en cuanto a su uso. Yo les diría en algunos años probablemente ya no tenga ningún tipo de uso. Uno de los problemas también es que es frágil y se puede romper cuando nosotros estamos excavando y también cuando nosotros lo estamos transportando. Ya lo vimos. El PVC, por otro lado, es un material que resiste la corrosividad. Esta es su principal ventaja. Es un material que no se va a dañar por la corrosividad con el paso del tiempo. Se las puede instalar súper fácil porque simplemente se puede colocar adhesivos especiales, unas pegas, y las pegas generan una unión rápida, una unión segura, y es una de las ventajas de este sistema. Inclusive se podría utilizar en algunos casos tuberías de PVC para gases o líquidos. El PVC tiene que transportar los líquidos en temperaturas menores de 60 grados. No suele ser un problema. Y ya cuando tenemos temperaturas mayores de 60 grados, nosotros estaríamos hablando de sistemas muy específicos. Y normalmente en agua potable no vamos a tener ese problema. Inclusive ni siquiera en las duchas suelen trabajar con temperaturas de entre 50 y 60 grados, entonces no se vuelve un problema y por eso el PVC se lo utiliza en estos casos. Son de amplio uso, se lo utiliza bastantísimo en sistemas de conducción de agua potable, por el hecho de que son mucho más económicas que el acero, son fáciles de instalar, son fáciles de transportar, son livianas. El problema es que
no suelen resistir tanta presión como los otros materiales, ¿no? Tenemos por otro lado el cobre, en donde las tuberías de cobre tienen una amplia aplicación. Se necesita que sean soldadas, normalmente por una mezcla entre estaño y plata. Entonces, mientras mejor va a ser la soldadura, la cantidad de plata tiene que verse incrementada y eso genera un incremento obviamente en el costo de la instalación. Estas tuberías pueden ser rígidas o flexibles, dependiendo del caso que necesitemos. El cobre puede ser cortado fácilmente, además su instalación es súper rápida, súper fácil. Es ideal para el transporte de agua caliente. La idea de tener la soldadura de estaño y cobre es que el estaño y de estaño y plata, perdón, que el estaño y la plata tienen coeficientes de dilatación similares entre sí, por eso se los puede mezclar. Y también la dilatación de las mismas va de la mano con la dilatación del cobre. Entonces, cuando se dilatan estos tres materiales, lo que se genera es un comportamiento bastante similar y de ahí su amplia gama en la aplicación de conductos con temperaturas altas, ¿no? Agua con temperaturas altas. Hay ciertas recomendaciones a tener en cuenta. La tubería de acero es muy resistente. Se recomienda su uso cuando tenemos alta presión de diseño. Pero el costo es bastante elevado. Entonces hay que tener en cuenta que el costo del proyecto se puede ir al cielo. Pues la recomendación es utilizar acero cuando realmente sea necesario debido a las altas presiones. La recomendación también va por el lado de buscar qué opciones de tubería deberíamos nosotros utilizar. Y si es que tenemos presiones altas, pues tratar de controlarlas mediante el uso de las cajas de las cajas o pozos rompepresiones, en donde la caja rompepresión nos ayuda a controlar las presiones máximas, como les digo, de una manera fácil, de una manera simple, barata, pero que requiere el criterio suficiente para saber dónde exactamente colocar esta caja o este tanque rompepresión. Las tuberías de plástico se instalan bastante rápidamente, son muy ligeras, eso significa que son baratas para transportar, resisten a la corrosión y esto es una ventajota, y tienen bajos coeficientes de rugosidad, lo que significa que las pérdidas por fricción y pérdidas menores suelen ser bajitas. Se recomienda PVC o el polietileno de alta densidad para diámetros menores a 150 milímetros. Ya nos dicen, ¿no? 150 milímetros son diámetros de 6 pulgadas. 6 pulgadas es un diámetro muy bajito. Es un diámetro que se utiliza, por ejemplo, para aguas lluvias. Y para hablar de un abastecimiento como una línea de conducción suele ser bastante pequeño. Entonces, 6 pulgadas diríamos que es una limitante importante. Cuando nosotros necesitamos una resistencia mayor a posibles asentamientos del terreno, se considera el hierro galvanizado como una buena opción, especialmente porque el hierro galvanizado tiene una buena resistencia a la presión y obviamente la posibilidad de asentamientos podría generar la posibilidad de que esté en contacto con el suelo húmedo, lo que es el conducto. Por eso el hierro galvanizado se vuelve una opción, teniendo en cuenta que tendría que ser una capa de galvanizada bien hecha, porque en muchos casos el galvanizado no está bien hecho y ahí es una de las limitantes de este material. Si no tenemos confianza en que la capa galvanizada va a resistir, probablemente nunca lleguemos a utilizar esta tubería. Entonces, dentro de las pérdidas de carga, esto ya lo saben, así que lo pasamos rápido. Todos recuerdan la ecuación de Darcy-Weisbach. Depende del coeficiente F, el mismo que cuando tenemos flujo laminar va a estar determinado por esta ecuación. Y en flujo turbulento tenemos varias ecuaciones, de donde esta de aquí es la ecuación de Colebrook-White. ¿Todos recuerdan el funcionamiento de estos conductos? De estas ecuaciones.
La utilización. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Javier Francisco Escobar? Sí, Inge, sí nos acordamos. ¿Tienes claro el manejo de las ecuaciones? ¿Cuáles serían las ecuaciones para flujo turbulento? Tiene que Colebrook-White. ser el número de Reynolds mayor a 4000 para poder usar flujo turbulento. ¿Y ahí te acuerdas cuáles eran las ecuaciones que tenemos para determinar el factor de fricción F? Tengo anotado en el otro cuaderno, tendría que revisarlas, Inge. No exactamente, pero Es la recuerdas los rugosidad, nombres. ¿Perdón? la rugosidad sobre el diámetro y de ahí irnos al diagrama de Moody. El diagrama de Moody es una forma bastante buena de determinar. El diagrama de Moody nace de la ecuación de Colebrook-White, que es este de aquí. Perfecto. Aparte tenemos la ecuación de Halland, la ecuación de von Karman y otras más, que vamos a usarlas en condiciones diferentes. Pero la mejor opción siempre es la de Colebrook-White o el diagrama de Moody. Teniendo en cuenta que en el diagrama de Moody nosotros deberíamos poder leer bien el resultado del factor de fricción. Como esto ya lo deben tener claro, lo pasan a correr. Y desde puesto tenemos ecuaciones empíricas. La ecuación de Halland me parece a mí una de las mejores opciones. ¿Por qué? Porque si ven, uno de los problemas principales para poder utilizar la ecuación de Colebrook-White es que nosotros en Colebrook-White tenemos el factor de fricción aquí y acá. Muchas veces las calculadoras no resuelven esta ecuación y se vuelve un problema. ¿Cuál es la forma, y eso ya lo vimos una vez, de resolver la ecuación de Colebrook-White de manera manual? ¿Alguien recuerda? ¿Qué me dices, Alan Andrango? Creo que era suponiendo un valor y haciendo una iteración. Exacto. Le damos un valor a f, por ejemplo 0.02, y acá también 0.02, y buscamos que este lado de la ecuación se iguale con este lado. Entonces, tenemos que hacer un proceso iterativo hasta que se igualen los dos lados. Es la forma más fácil de resolver. Una forma un poquito más inteligente sería tomar la ecuación de Halland, que es mucho más fácil de resolver, sacar el factor f, y con esto ir a la ecuación de Colebrook-White y generar la iteración mucho más rápidamente. También la ecuación de Swami suele ser buena, es más fácil de utilizar. Yo diría que los resultados de Halland suelen ser mucho más exactos. Aquí está el diagrama de Moody. ¿Todos recuerdan cómo utilizar el diagrama de Moody? ¿Qué me dice? Bueno, espero que sí. Ya lo han venido usando por varios semestres, entonces espero que lo manejen bien. Y de ahí las pérdidas menores se generan debido a los accesorios comúnmente. En esencia, el origen real de las pérdidas menores es debido a la turbulencia que se genera o a un cambio de velocidad que se genera dentro del conducto, porque las pérdidas menores se dice que se provocan o se deben a una variación en el vector velocidad, ya sea en magnitud o en tamaño. Entonces, la recomendación es que nosotros podemos despreciar las pérdidas menores cuando la relación longitud sobre el diámetro es mayor o igual a 4000. ¿Qué significa eso? Que tenemos un conducto demasiado largo con un diámetro relativamente pequeño. Entonces, en esencia, ¿por qué creen que despreciamos en este caso las pérdidas? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Carlos Medina? Velocidades bajas. ¿Por qué despreciamos las pérdidas menores cuando tenemos una longitud muy grande respecto al diámetro?
Porque las pérdidas por fricción serían muy grandes y las pérdidas menores serían prácticamente, o sea, serían muy chiquitas y no se las tomaría en cuenta. Eso mismo. Las pérdidas menores van a ser muy pequeñitas en función de las de pérdidas por fricción. Entonces, en esos casos, nosotros podemos decir, bueno, son casi que no generan una influencia importante, no las tomo en cuenta. Y la otra opción es cuando tienen velocidades muy bajitas en el sistema. ¿Qué sucede? Las pérdidas menores dependen de la carga de velocidad. Entonces, si yo tengo una carga de velocidad muy bajita, problema es que nosotros vamos a tener unas pérdidas muy bajitas y entonces me ahorro un montón de tiempo de esa forma y podemos decir que tenemos ahí una simplificación en el cálculo. Aquí tenemos varios coeficientes de pérdidas, de donde normalmente el elemento que más pérdidas genera es la válvula de globo. Y las pérdidas menores también dependen de ciertos accesorios, como es la curva en los 90 grados, que viene a ser un codo, y un emboque que es de entrada a una tubería y la salida de una tubería, un ensanchamiento brusco, un ensanchamiento progresivo, una reducción brusca, una reducción progresiva. Tenemos varios coeficientes de pérdidas menores para cada tipo de accesorio. Claro, esto ya lo vieron ustedes en la materia de hidráulica general. Y normalmente la ecuación más utilizada en líneas de conducción suele ser la de Hassen-Williams, en donde nosotros tenemos que HF es igual a toda esta ecuación de aquí multiplicado por L. La velocidad viene dada en función del coeficiente de Hassen-Williams, del radio hidráulico y de la gradiente de energía. La recomendación de uso para la ecuación de Hassen-Williams es que sea para tuberías mayores a 3 pulgadas, con velocidades menores a 3 metros por segundo, que son condiciones típicas dentro de sistemas de conducción. La temperatura del agua se busca que esté alrededor de 15 grados centígrados. Normalmente el rango típico es de entre 5 y 15 grados centígrados. Aquí tienen varios coeficientes de Hassen-Williams. Y una pregunta ahora. ¿El material más rugoso tiene un coeficiente de Hassen-Williams mayor o menor que un material menos rugoso? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Israel Ramos? O sea, sí es del coeficiente mayor, porque en un material rugoso, ¿verdad? O es No, y eso es lo que menor. yo quería que caigan en cuenta. Nosotros, para Hassen-Williams, el coeficiente vamos a tener un funcionamiento al revés. Mientras más alto es el coeficiente, más liso es el material. Miren aquí, PVC 140. Nosotros nos vamos a concreto 130. Entonces, el material liso tiene un mayor coeficiente. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dice? ¿Está claro para todos cómo se funciona el coeficiente Hassen-Williams? Sí. Espero que sí. Entonces, ¿qué va a pasar? El coeficiente de fricción con el tiempo va a incrementar debido a las impregnaciones, al desgaste del material, etcétera. El coeficiente de Hassen-Williams va a disminuir y el coeficiente de Manning va a incrementar. Entonces, vale la pena tener esa información porque a veces nos genera confusión. Entonces, debemos hacer un ejercicio donde nos dice calcular las pérdidas de una línea de conducción y va a ser de fundición dúctil, no tiene recubrimiento, el diámetro interno es de 30 centímetros, la longitud de la tubería es de 1000 metros, tenemos una velocidad de 1.5 metros por segundo y una temperatura de 15 grados. Entonces, copio.
¿Listos? Un ratito. Ok, 10:50 no creo que vamos a alcanzar. Pero quiero que me hagan entonces para el día viernes este ejercicio 1, que está bastante simple. El ejercicio 2, en donde tenemos una línea de conducción un poquito más elaborada, con varios accesorios. El ejercicio 3, que es bastante simple. Y quiero que también para el viernes hagan un análisis de los ejercicios traten de resolver, más bien dicho, los ejercicios de conducciones con varios tanques. Esto es algo que ya lo vieron en hidráulica general, ya lo vieron en hidráulica aplicada. Entonces quiero ver cómo nos va resolviendo estos ejercicios. Son 3 ejercicios. El primero son 3 tanques. Este segundo, que es un sistema bastante más elaborado. Este de aquí no necesitamos acabarlo al 100%, pero quiero que propongan cómo se lo resolvería. Y el ejercicio 3, que es un ejercicio un poco más aplicado a la realidad, en donde tenemos un sistema de conducción. Entonces vamos a hacer esos 6 ejercicios para el día viernes, de manera que tengamos una idea acerca de estos temas y podamos avanzar rápido con toda esta parte de conducciones. ¿Sí estaría claro entonces? Sí. Igual estos los resuelven y los suben a la sección de consultas, por favor. Entonces, ¿alguna duda? Inge, ¿lo hacemos de forma individual o grupal? Estos son muy simples, creo yo. Los grupos son de 4 la mayoría, ¿no es cierto? Sí. No, sí, de Bueno, 5, perdón. de 5. Bueno, resolvámoslo de manera grupal, pero la idea es que todos manejemos cómo se resuelve porque el día viernes, para adelantar un poco más rápido, les voy a pedir que me ayuden a resolver lo más rápido posible. Entonces hagámoslo grupal. Una pregunta. ¿Sí? ¿El examen solo basta a sistemas de bombeos? El examen en la parte práctica, sí, solo está sistemas de bombeo. En la parte teórica, sí, hasta lo que vimos el día, con ustedes el martes pasado, Ya, y Inge, ¿el examen para cuándo mismo quedaría entonces? el viernes. Eso sí, inamovible viernes en la hora de clase. Ya, Inge. Listo. No se olviden el examen en parejas y la parte teórica e individual. Primero empezamos ustedes con la parte práctica y terminamos con la parte teórica. ¿Alguna otra duda? Inge, ¿me podría poner lista, por favor? Ya, pero ¿alguna duda de la materia, alguien más? Bueno, quedamos hasta ahí. Inge, disculpe, a mí también podría ponerme en lista y un protocolo. Inge, una pregunta. ¿Sí? Y tal vez no podría quedar esto de los ejercicios para el martes, para estudiar y todo, para el examen del viernes. Bueno, está bien. Háganlo para el martes. Ya, Inge, muchas gracias. Gracias. A ver, ¿quién no Gracias, Inge, estaba en hasta luego. lista? Hasta luego.
¿Quién no estaba en lista? Real. Rea. Gracias. Yo te pongo 1 hora, ¿no? Ya. ¿Quién más? Ramos también. Ramos también 1 hora. Y yo también le escribí por interno. ¿Quién? Luis Ángel, por favor. Aquí estamos. Buen día a todos. Ya nos vemos.